Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos una nueva experiencia de aprendizaje, el significado del bicentenario. ¿Y qué aprenderé? Aprenderé a comprender el significado del bicentenario a partir del análisis de información sobre cambios en la vida de los peruanos, la apreciación de ciertas manifestaciones artísticas y algunos hechos importantes ocurridos después de la independencia de nuestro país. ¿Y qué necesitaré? Para esta actividad necesitaré los siguientes materiales: lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso. ¿Y qué debo de tener en cuenta para lograrlo? Para lograrlo, debo analizar información para comprender el significado del bicentenario y algunos cambios suscitados después de la independencia de nuestro país. Reflexionar sobre la diversidad cultural que ha ido surgiendo en nuestro país hasta la actualidad, cerca de celebrarse el bicentenario a partir de la apreciación de manifestaciones artísticas. El día de hoy, en esta actividad, desarrollaremos el área de personal social. Con la actividad ¿Qué significa el bicentenario? Flor y Luis quieren participar en un programa de radio que propone algunas preguntas sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país. Primera escena. Flor dice: Mamá, hay que participar en el programa de radio sobre el bicentenario. La mamá le responde: Sí, me gustaría participar en ese programa, pero no tengo tiempo por ahora. La abuela les puede ayudar. Ella conoce de estas cosas. Segunda escena. En la radio. Participa en nuestros programas sobre el bicentenario de la independencia. En la tercera escena, la abuelita dice: ¡Qué interesante! ¿Ustedes saben qué es lo que pasó hace 200 años? Flor le responde: Sí, abuelita, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Cuarta escena, la abuelita pregunta: ¿Y saben por qué se proclamó la independencia? Luis responde: Porque en aquella época las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles. Y Flor responde: Así es. Quinta escena, la abuelita dice: ¿Saben por qué las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles? Sexta escena, Flor responde: Abuelita, ¿por qué nos preguntas tanto? Solo queremos participar en la radio contigo. La abuelita les dice: Bueno, yo participaré con ustedes, solo si se preparan. Tu reto es ayudar a Flor y Luis a prepararse junto con su abuelita para participar en un programa de radio. Un día antes de cada programa, el locutor plantea una pregunta al público y convoca a las personas a llamar y compartir su opinión, preparándose para el primer programa. Mañana es nuestro primer programa sobre el bicentenario. Hablaremos acerca de esta pregunta. ¿Piensas que el bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? La abuelita de Flor y Luis les propuso que averigüen información sobre el bicentenario de nuestro país y los motivos por los que se produjo la proclamación de la independencia, a fin de que puedan sustentar si les parecía importante conmemorar dicho acontecimiento. Como una forma de ayudarlos, la abuelita les compartió la siguiente información. ¿Qué significa bicentenario? El diccionario de la Real Academia Española define bicentenario como el día o año en que se cumplen 2 siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso famoso. ¿Sabías que un siglo significa 100 años? Por casi 300 años el Perú estuvo gobernado por los españoles, hasta que el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia en la ciudad de Lima. Desde entonces y hasta la actualidad han transcurrido 200 años. Por ello, este año se conmemora el bicentenario de tal acontecimiento. Observemos estos recuadros.
En este primer recuadro observamos que la independencia del Perú se realizó en el año 1821 con la proclamación de la independencia al mando de don José de San Martín. Luego transcurrieron muchos años, exactamente 100 años, y en el año 1921 se dio la celebración del centenario de la proclamación de la independencia. ¿Por qué? Porque de 1821 a 1921 han transcurrido 100 años. Por eso que en el año 1921 se da la primera celebración del centenario. Centenario quiere decir 100 años. Luego, de 1921 al año 2021 han pasado 100 años más. Por eso decimos que este año 2021 celebraremos el bicentenario de la proclamación de la independencia. Si observas en este gráfico, del año 1821 al año 2021 han pasado 200 años. Por eso decimos que este año 2021 celebramos la fiesta del Bicentenario del Perú. Bicentenario quiere decir 200 años. ¿Cómo vivían las personas antes de la independencia? Como en estas breves páginas no podemos brindarte información específica o detallada sobre cómo era la vida de las peruanas y los peruanos de cada comunidad antes de la independencia de nuestro país, a continuación te proporcionamos información general. Por ello, si tienes posibilidad de acceder a información sobre este tema, ya sea en tu comunidad o en un museo o en una biblioteca o en internet, hazlo para que puedas entender mejor por qué y cómo ocurrió. Antes de iniciar la lectura de los siguientes textos, lee las palabras destacadas, observa las imágenes y responde la pregunta. Observemos esta imagen. En este recuadro dice españoles. Ahora observemos la imagen. Los españoles eran las personas que venían desde España a vivir en Perú por muchos años, hasta que llegó nuestra independencia. Luego también observamos en las imágenes a las indígenas. Las indígenas eran las personas peruanos y peruanas del campo. También observamos a los afrodescendientes. Los afrodescendientes eran los esclavos, las personas que trabajaban mucho y no gozaban de libertad. Ahora que observas las tres imágenes, ¿cuál de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de España? ¿Por qué? Estoy segura que ya lo saben. Muy bien, podríamos decir los grupos que querían independizarse del gobierno español fueron las indígenas y los afrodescendientes. Ahora lee los textos y verifica si tu respuesta es correcta. Los españoles. Como explica el historiador Nelson Pereira, durante el virreinato se llamaba español a quien había nacido en España y a sus descendientes nacidos en América. A quienes nacían en España se les llamaba peninsulares y a sus descendientes nacidos en América se les llamaba españoles, americanos o criollos. Los peninsulares y criollos constituían la clase dirigente de la sociedad virreinal peruana. Entre los criollos habían muchas diferencias, según sus ocupaciones, sus ingresos y su lugar de residencia. Algunos criollos de Lima se dedicaban a vender cosas que traían desde España, comercio que les generaba buenos ingresos, razón por la cual no querían la independencia. En cambio, los criollos de provincias no tenían la misma situación, por lo que sus intereses eran diferentes. Ellos sí querían separarse de España. Claros ejemplos son el caso de Francisco Antonio de Cela, líder de la sublevación de Tacna en 1811, y de los hermanos José Vicente y Mariano Angulo, dirigentes de la sublevación cusqueña en 1814. Estos últimos, al aliarse con las indígenas y enviar tropas al Alto Perú, Huamanga y Arequipa, dejaron en claro que tenían intenciones emancipadoras. Asimismo, los criollos del norte del Perú, de Guayaquil o Trujillo,
y del Océano Pacífico a Cajamarca y Chachapoyas apoyaron con dinero, víveres y abastos a los ejércitos de José de San Martín y de Simón Bolívar. Los mestizos. Los mestizos eran hijos de españoles con indígenas. Eran personas que no tenían los privilegios de los españoles. Los mestizos representaban más o menos una cuarta parte de la población. Hacia 1821 controlaban el ejército y eran caciques en los pueblos arrieros, trabajadores mineros, administradores y caporales en las haciendas y comercios. Los indígenas eran las peruanas y los peruanos de los pueblos originarios. También habían diferencia entre ellos. Mientras la mayoría pasaba muchas dificultades, las familias descendientes de la nobleza inca gozaban de privilegios. Algunas de ellas apoyaron a los españoles. El historiador Alex Loaiza nos cuenta que las élites criollas e indígenas de ese entonces no pretendieron independizarse de España. Por otro lado, hubo algunos indígenas privilegiados que se enfrentaron al autoritarismo del virrey. Los afrodescendientes eran personas esclavizadas que no tenían libertad. En el tiempo de la independencia, cuando José de San Martín desembarcó en Paracas, el virrey mandó a reclutar a esclavos de las haciendas de Lima, prometiendo la libertad después de 4 años de servicio a los que se enrolasen voluntariamente. Por su parte, José de San Martín también ofreció la libertad a los esclavos que se unían al ejército libertador. Ahora que leíste por completo los textos, revisa la respuesta que brindaste a la pregunta. ¿Cuál de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de los españoles? ¿Por qué? Luego de revisar tu respuesta, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Qué cambiaría en tu respuesta? Bueno, después de leer el texto, pienso también que hubo un grupo de criollos indígenas y afrodescendientes que querían independizarse de España. Durante los años anteriores a la proclamación de la independencia hubo varios levantamientos contra el gobierno español por parte de los habitantes de las colonias, pero fueron combatidos y derrotados por las autoridades españolas del virreinato. Respecto a los deseos de libertad de las personas de esa época, la historiadora Carmen McEvoy nos dice lo siguiente: muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Después de lo que has aprendido, responde. ¿Qué piensas sobre la forma de vida de los diversos grupos sociales antes de la independencia? ¿Por qué? Yo pienso que cada grupo tuvo tratos y privilegios diferentes. No todos tenían los mismos derechos y tampoco un buen trato, porque la corona española hacía muchas diferencias. Ahora escribe una opinión sobre el Bicentenario que sirva de ayuda a Flor y Luis para su participación en el programa. ¿Piensas que el Bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? Luego de haber aprendido muchas cosas importantes sobre el Bicentenario, amiguitos y amiguitas, ayudaremos a Flor y a Luis a escribir una opinión importante de por qué el Bicentenario es una celebración importante para el Perú. Veamos un ejemplo. El Bicentenario del Perú es muy importante, ya que celebramos el fin de la opresión española hacia los habitantes de nuestro país, ya que había mucha injusticia y discriminación. Ahora todos tenemos los mismos derechos y respetamos las diversas culturas de los demás. Gracias, amiguitos y amiguitas, por ayudar a Flor y a Luis. Ahora sí, ellos podrán participar en el programa. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos.